Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a ver un tema nuevo, pero al mismo tiempo seguimos trabajando con polinomios. El tema se llama factorización de polinomios. Primero vamos a ver qué significa la palabra factorizar, que de seguro les sonará mucho. La primera vez que estoy seguro que escucharon esta palabra en matemática es en primaria, cuando les enseñaron a multiplicar y les contaron que los números que se multiplican se llaman factores. Luego, más adelante, les enseñaron a descomponer números en factores. Por ejemplo, el 12 lo puedo escribir como una multiplicación. Entre las varias opciones que tengo, voy a escribir 3 por 4. Luego de esto, les enseñaron a descomponer los números, pero esta vez en factores primos. Recordemos que un número primo es aquel que solo es divisible por uno y sí mismo. En este caso, voy a descomponer el 4 en 2 por 2 y me va a quedar 3 por 2 por 2 o también 3 por 2 al cuadrado. Bueno, ahora vamos a ver cómo factorizar un polinomio, y justamente factorizar un polinomio significa descomponer un polinomio en factores primos. O sea, que una vez que lo factorizo, no se puede seguir factorizando. Vean la siguiente expresión algebraica. Y ahora, vean esta otra, donde pueden aplicar propiedad distributiva. Vamos a hacerla. 2x por 2x es igual a 4x al cuadrado. Y 2x por 3 positivo es igual a 6x. ¿Se dieron cuenta? Me dio igual que la primera expresión. Esto quiere decir que estas dos expresiones son iguales. Esta primera expresión está sin factorizar. Y la segunda está factorizada. Otra particularidad es que cuando termino de factorizar, no se puede separar en términos. Básicamente es lo que queremos lograr, que el polinomio factorizado no se pueda separar en términos. Existen varios métodos para factorizar un polinomio. Habitualmente se dice que son 6 casos de factoreo, pero para mí son 8, no le digan a nadie. Y en otros países encima agregan más todavía. Los casos habituales de factoreo son factor común por grupos, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, diferencia de cuadrados, suma y resta de potencias de igual exponente, fórmula resolvente, algunos también le dicen fórmula de Bhaskara, y teorema de Gauss. Es muy importante que aprendan el nombre porque este sirve para detectar qué método usar, sobre todo en los 6 primeros casos. Generalmente se refieren a ellos como primer caso, segundo caso, etc. Pero al hacerlo, se olvidan cómo reconocer el método a aplicar. También se enseñan en este orden porque es la forma más práctica de ir verificando qué método puede usar según el ejercicio. Bien, en este video vamos a ver el primer caso, que es factor común. Para aplicar este método, primero se debe reconocer cuál es el factor que se encuentra repetido dentro de cada término. Puede tener un factor común en el coeficiente, los números, o puede tener alguna parte literal, las letras, que esté en todos los términos. Esto quiere decir que hay algún número que es divisor de todos los términos o que hay alguna letra que se repite en todos los términos. Ojo, tiene que ser en todos los términos sí o sí. Veamos el siguiente ejemplo. Si observamos, todos los coeficientes son múltiplos de 3. Esto quiere decir que son divisibles por 3. Además, todos los términos tienen x en su parte literal, así que podemos decir que 3x es su factor común. Bien, ahora lo que debemos hacer es dividir cada término por el factor común. Lo voy a anotar, pero se puede hacer mentalmente. 3 dividido 3 da 1, y x al cuadrado dividido x da x a la 1. Solamente ponemos la x. Recordemos que los exponentes se restan en la división. Luego, 6 positivo dividido 3
queda 2 positivo. Y x dividido x queda x a la 0, o sea que queda sin x. Y por último, menos 12 dividido 3 da menos 4. Y x a la sexta dividido x queda x a la quinta. Este sería el polinomio factorizado. Pueden comprobar que si hacen la propiedad distributiva como hice al principio, volvemos al polinomio original. Veamos otro ejemplo. Observemos que los coeficientes no se pueden dividir a la vez por ningún número, aparte de 1. 10 es divisible por 2, por 5 y por 10. El 3 es solo divisible por 3. Así que no debemos poner ningún número como factor común. Pero en la parte literal vemos que todos tienen x. Entonces podría sacar x como factor común. Pero vamos a agregar algo más. Siempre debemos poner la menor potencia de la letra. En el anterior era x a la 1, pero en este caso será x al cuadrado. Ahora dividimos cada término por el factor común y tenemos 10 dividido 1 queda 10. X al cubo dividido x al cuadrado queda x a la 1. En el siguiente término hacemos menos 3 dividido 1 que da menos 3. Y x al cuadrado dividido x al cuadrado da x a la 0. Así que se va a la parte literal. Y este sería el resultado de este polinomio factorizado. Vamos a un tercer ejemplo. En este vemos que todos los coeficientes se pueden dividir a la vez por 2 y por 4. Cuando nos sucede esto, usamos el divisor común mayor. ¿Les suena? O sea, el 4. ¿Y todos tienen x en su parte literal? No. Entonces no podemos poner x como factor común. Solamente quedará el 4 como factor común. Dividimos cada término por el factor común y nos va a dar 8 dividido 4, 2. X dividido ninguna x queda x. 12 positivo dividido 4 da 3 positivo. X al cuadrado dividido ninguna x queda x al cuadrado. Por último, menos 16 dividido 4 queda menos 4. Observemos un detalle. En el ejemplo B, los coeficientes no cambiaron. Tenemos 10 acá y 10 acá. Y acá tenemos menos 3 y acá menos 3. Esto se debe a que en el factor común no saqué ningún número como factor común. En cambio, en el ejemplo C, tenemos que lo que no cambió fue la parte literal. Tenemos x cuadrado. Bueno, y el 16 no tenía parte literal y el resultado final tampoco tiene. Entonces, esto es algo para tener en cuenta y para no pensar cosas de más, como yo hice a propósito, como por ejemplo 10 dividido 1, que no es necesario pensarlo, o x dividido ninguna x. Vamos al último ejemplo. 25 y 100 son divisibles por 5 y por 25. Dijimos que en los coeficientes tomábamos el DCM, o sea, el más grande de las opciones. Y en la parte literal los dos términos tienen x, siendo al cuadrado el menor exponente, y también tienen z, siendo 1 el menor exponente. Y no puedo poner la i, porque el segundo término no tiene i en su parte literal, entonces la i no es factor común. Vamos a hacer las divisiones mentalmente esta vez. 25 dividido 25 da 1. X al cuadrado dividido x al cuadrado da x a la 0, o sea, chau x. La i baja directamente porque no hay i en el factor común. Z al cubo dividido z queda z al cuadrado. Sabemos que el 1 no hace falta ponerlo delante de la parte literal. Vamos con el último término. Menos 100 dividido 25 da menos 4. X a la cuarta dividido x al cuadrado queda x al cuadrado. Z dividido z queda z a la 0. Así que chau z. Y este sería el resultado de este ejemplo. Bien, espero que les haya servido. Y luego vamos a ver
el segundo caso de factoreo, que se llama factor común por grupos. Nos vemos la próxima, hasta luego.